Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Quiero darle las gracias a ustedes y al comité organizador, a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, a la doctora Danús y a todo el grupo de médicos que hacen un esfuerzo enorme para invitarnos y para llevar educación. Este tipo de congresos que aún siguen siendo virtuales y que esperemos que los próximos ya tengamos la oportunidad de ser presenciales. En esta tarde quiero hablarles de la experiencia en cuanto al análisis y manejo de pacientes con agotamiento de angioaccesos vasculares. Es importante este tema y les quiero comentar que somos uno de los hospitales que seguramente maneja un volumen muy alto de pacientes en hemodiálisis. El universo de este tipo de pacientes en el centro médico son alrededor de 2,000 pacientes que se tienen, y de estos solamente de 150 a 200 pacientes se tienen aquí en el hospital, y el resto, estamos hablando de alrededor de 1,800 pacientes, se tienen en servicios subrogados. El acceso vascular habitualmente se instala de primer inicio aquí en el hospital, y del manejo subsecuente hacia las unidades de subrogación. Cuando se llega a complicar por infección o por disfunción, regresa con nosotros para ser cambiado o a ofrecerle alguna alternativa. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre los accesos vasculares y comentábamos algo importante. En cuanto a la introducción, los pacientes que presentan cualquier procedimiento en relación con la colocación de catéter venoso central tiene riesgo de complicaciones. La población con cáncer y enfermos renales crónicos son propensos a tener historial de múltiples angioaccesos. La importancia en México: la población de este país tiene comorbilidades asociadas para que puedan llegar a la enfermedad renal crónica. Sin duda, la diabetes, la obesidad, la hipertensión y las glomerulopatías siguen siendo un número muy importante de causa en el que el paciente tiene que terminar con insuficiencia renal. Esto es bien importante. El impacto económico está registrado que es uno de los gastos más significativos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en estos padecimientos. Se estima que es de más de 6.2 millones de pacientes que presentan este padecimiento en todo el país. Muy bien, en relación a la definición de la enfermedad renal crónica, son anormalidades funcionales o estructurales del riñón presentes por un periodo de más de 3 meses. Estas son las anormalidades para que el paciente termine en sustitución renal. La verdad, nosotros hemos tenido que aprender a hablar con los nefrólogos y a estructurar y a leer las guías, las CADOC y la guía española del acceso del paciente nefrópata, o las guías canadienses. En base a eso, se dice que la verdad es que nosotros en el mundo no deberíamos de colocar catéteres de hemodiálisis. El catéter de hemodiálisis sería la última opción para sustituir a un paciente. Sin duda, lo mejor sigue siendo la fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa se debe de insistir en todo el mundo de que es el primer sistema de sustituir al paciente. Y se tiene que hacer en 2 fases. Primero, la fístula arteriovenosa nativa, comunicar una arteria con una vena nativa del paciente. ¿Y qué mandan las guías? Las guías mandan que primero se empiece a estructurar de distal a proximal. Siempre agotar primero un acceso a un brazo y posteriormente otro brazo. La fístula se tiene que preparar cuando es nativa por lo menos de 3 meses a 6 meses. Una fístula con buena maduración tendrá muchos mejores resultados para ser ya madura, para ser canulada sin ningún problema y para que tenga menos riesgo de trombosis. El éxito de la fístula, sin duda, es lo mejor para que nosotros manejemos un paciente
cuando ya está en una clase funcional 4 o 5 de Kadoki, donde ya es irreversible y tiene que forzosamente ser sustituido. En caso de que por alguna condición urja la fístula, la alternativa de la fístula con injerto sigue siendo una muy buena opción. En el mundo, la implementación del injerto trilaminar ha sido, la verdad, con mucho éxito, una buena implementación. Conectas una arteria con una vena con un injerto trilaminar y la ventaja que tienes, a diferencia de la fístula nativa, que esta en lugar de esperar 3 o 6 meses, esta la puedes picar en 3 o 5 días. Esta no necesita maduración y también, sabiendo cuidar la fístula, tienes, la verdad es que muy buenos resultados. Otra alternativa que se usa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin duda, es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal también bien indicada, con una colocación adecuada del catéter de Tenkov y con los cuidados necesarios, puede ser muy útil para el manejo del paciente. Hemos visto con estos sistemas de sustitución renal que el paciente puede alcanzar una vida de 10 a 15 a 20 años sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto o cuál es el éxito? En protocolizar con el servicio de nefrología y particularizar el caso de cada paciente. Individualizarlo y decir qué es lo mejor para cada paciente. Y la realidad en los congresos que hemos convivido con nefrólogos, y lo serio es que no deberíamos de poner catéteres de hemodiálisis, porque ya vemos que el catéter tiene mejor vida de funcionalidad y muchísimas complicaciones. Entonces, la idea de hablar de esto es, sí, la utilidad del catéter, pero la verdad el mensaje es que no debemos de poner catéteres. Y ahorita les voy a ir comentando varios casos que hemos tenido aquí, de pronto de mala indicación de los catéteres. El CADIGO sin duda es uno de los estudios de mejor seguimiento para sustituir a un paciente. Cuando nosotros ya tenemos categorías de albúmina, de función renal, ya alteradas, y estamos en un CADIGO 4 o en un CADIGO 5, donde es irreversible, se debe de iniciar la sustitución renal. Recordemos que la fístula sigue siendo una muy buena opción, a diferencia del catéter. ¿Por qué? Por los flujos que podemos alcanzar. Podemos alcanzar flujos de 400 a 600 sin ningún problema en una fístula, y en un catéter de 350, máximo 450. Entonces, una fístula sigue siendo, sin duda, una muy buena opción. En México cada día tenemos más comorbilidades. Seguimos, desafortunadamente, siendo uno de los países que más diabetes tiene en el mundo. Hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, infecciones, malformaciones congénitas, daños por fármacos o obstructivas. La diabetes, sin duda, nos está cobrando una factura muy cara como país debido a los hábitos que tenemos en cuanto a la dieta. Y esto es, pues, la causa número 1 de que tengamos pacientes con insuficiencia renal. La hemodiálisis, ¿qué es la hemodiálisis? Es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales. Se interpone entre dos compartimentos líquidos una membrana semipermeable. Esto permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular. Los mecanismos físicos con los que funciona esto finalmente es una difusión y una ultrafiltración sanguínea para depurar las impurezas que genera la uremia. En cuanto a los accesos vasculares para hemodiálisis, como les había comentado anteriormente, sin duda la fístula nativa para hacer hemodiálisis es la mejor opción. En caso de que llegue a tener alguna complicación, la verdad, con terapia endovascular, se puede hacer angioplastía e incluso colocación de stents cuando es necesario. La fístula protésica, por su utilidad en cuanto al tiempo, sigue siendo una opción muy práctica, un procedimiento ambulatorio, igual que la fístula nativa, y que en la actualidad las fístulas las manejan en el mundo los nefrólogos intervencionistas, también los cirujanos generales, los angiólogos y los cirujanos cardiovasculares. Es una gama de especialidades que tienen la capacidad de hacer fístulas para su utilidad. Algo significativo que no nos pasa en México, en comparación, por ejemplo, a Japón o Colombia. En Japón,
el paciente que va a ser sustituido para hemodiálisis, el 70% de los pacientes para hemodiálisis se hace una fístula nativa con mucho tiempo de anticipación. Entonces, en estas comunidades como en el Japón, no se utiliza prácticamente catéter central. La fístula sigue siendo la mejor opción para ellos. El gasto que significa el tener una fístula es comparativamente menor al tener un catéter. Y el catéter venoso central se usa solamente en casos de urgencias. ¿Cuál sería el futuro y la propuesta como gremio para los grupos nefrológicos? El reto sería que se capten en forma adecuada y a tiempo los pacientes para que se hagan fístulas en forma indiscriminada o en forma más precisa, para que utilicemos fístulas. Les puedo decir que de los 6 millones aproximados que se tienen de nefrópatas en nuestro país, menos del 5% cuentan con una fístula arteriovenosa. Las indicaciones del catéter de hemodiálisis lo vamos a dejar exclusivamente prácticamente para urgencias, que eso sería lo verídico, o realmente cuando no tenemos ninguna alternativa. El paciente con insuficiencia renal agudizada para efectuar hemodiálisis en forma urgente, si el paciente requiere en forma urgente un catéter, también recordemos que las guías dicen que un catéter de hemodiálisis tipo Majorca temporal no debemos de dejarlo más de 15 días. Lo ideal es 15 días y el acceso para urgencia, la vena femoral común derecha o la vena femoral común izquierda siguen siendo muy buenas opciones. Cuando no se puede por alguna razón ponerlo en vía yugular. La vía yugular derecha, por guías, en paciente ideal, en paciente no agudo, es la primera opción. Sin duda, vena yugular interna derecha y femoral son las mejores opciones para poner catéteres en cuanto a una cuestión de seguridad técnica y de infección muy controlables. Cuando hay trombosis de una fístula y ya no es recuperable, pues tendremos que recurrir al catéter. La esperanza de vida inferior a 6 meses. También, si tenemos un paciente con un cáncer avanzado y se calcula que su vida va a ser menos de 6 meses, pues vale la pena poner un catéter. ¿Y para qué esperas al tiempo de maduración de una fístula? En un estado cardiovascular severo de descompensación, también el catéter, o en trasplante renal de donante vivo, o deseo expreso del paciente, como pasa mucho en los Estados Unidos, que el paciente dice: yo no quiero tener una fístula arteriovenosa en mi brazo y quiero la opción del catéter para hemodiálisis, y se tiene que respetar este tipo de situaciones. En cuanto a la selección del catéter de hemodiálisis, la verdad es que sí debemos de tener una variedad, una carpeta amplia de seleccionar un catéter. Desafortunadamente, depende del lugar donde te encuentres, no siempre tienes esta carpeta o esta gama de catéteres. En nuestro país, les voy a poner un ejemplo del catéter temporal tipo Majorca. Solamente hay dos longitudes, uno que varía de los 11 centímetros y el otro que es de 19 centímetros, que es el más clásico. Si nosotros tenemos la necesidad para una urgencia, para poner un catéter, por ejemplo, de 25 o 35 centímetros en México, no lo hay. A diferencia de América Latina, en la mayor parte de los países de América Latina, sí encuentras Majorca hasta de 55 centímetros. Esto nos limita el manejo a nosotros. De pronto, hemos visto nosotros la incidencia de complicaciones en catéteres femorales tipo Majorca, donde la punción es baja, muy baja por abajo del ligamento inguinal, y prácticamente dejas el extremo distal del catéter en el excremento ilocavo, y esto va a condicionar una trombosis del pericatéter o trombosis aguda más frecuente que si tú lo dejas en la vena cava inferior. El catéter venoso no tunelizado debe permanecer, como dicen las guías, no más de 2 semanas. Y les puedo decir que aquí en el hospital he visto pacientes con catéter Majorca hasta de 5, 7 y 12 años de permanencia. Los periodos de más de 2 semanas hay que utilizar tunelizados. El catéter tunelizado, sin duda, el material y la técnica te ayudan, son más nobles, más manejables, con menos riesgo de infecciones. También depende mucho del lugar donde te encuentres. Por ejemplo, un ejemplo es Puerto Rico. Puerto Rico no usa catéteres Majorca. Todo el paciente, por el presupuesto que tiene, va de primera instancia, independientemente del tiempo que se vaya a utilizar, va a catéter tunelizado. La colocación del catéter para hemodiálisis, ¿quién lo debe de poner en la actividad? La verdad es que cada día el gremio de nefrólogos intervencionistas
está creciendo en todo el planeta y yo creo que es un beneficio para el paciente que entre más gente tenga experiencia para ponerlo, la verdad suele ser, yo creo que suele ser mejor. Y hay nefrólogos en toda América Latina que son médicos referentes, que tienen escuelas e instituciones, universidades, que forman su objetivo en dirigir este tipo de temas a médicos nefrólogos. Y la verdad he visto con grandes avances, con grandes procedimientos y con toda la infraestructura nacional necesaria para poner ese tipo de catéteres. Quiero poner un ejemplo y recuerdo muy bien para mí uno de los médicos referentes en formación de médicos nefrólogos intervencionistas en Colombia, el doctor Restrepo, en la Universidad de Caldas en Colombia, donde ya tiene un fero muy específico para formación y el nefrólogo intervencionista toma sus biopsias renales, emboliza y pone todos los accesos vasculares necesarios para sustituir a un paciente. El procedimiento tiene que ser realizado por personal con experiencia. Entonces yo les comentaba, nefrólogo intervencionista, angiólogo intervencionista, radiólogo intervencionista, cardiólogo intervencionista, la verdad, el que esté con la capacidad y con la experiencia lo puede hacer sin ningún problema. Los catéteres tunelizados se deben de realizar de preferencia con apoyo fluoroscópico. ¿Para qué? Para que podamos ver nosotros el extremo distal donde va a quedar y si tenemos alguna secuela postrombótica o no. La primera localización, como dicen las guías en un catéter de nuevo, es la vena yugular interna derecha, es la más corta y la más recta para llegar a la aurícula derecha. Esto es muy importante. En la actualidad, de hecho, hay catéteres que ya vienen con una marca radiopaca para que nosotros seamos muy precisos que el catéter debe de quedar de 2 centímetros a 2 centímetros y medio del borde superior de la aurícula hacia el centro de esta. Se ha visto que esto favorece una buena hemodiálisis, una buena ultrafiltración y no condiciona fallas en el catéter cuando lo instalamos inicialmente. El catéter, colocación del catéter no tunelizado de urgencia, primera localización, como les había comentado, vena femoral común derecha de preferencia y si no, vena femoral común izquierda. La posición subclavia no se recomienda. ¿Por qué? Por el número de complicaciones que debe de tener o que tiene habitualmente. Cuando usted hace una punción muy pegada a la clavícula, luego es muy difícil poner el catéter, es muy doloroso para el paciente porque el catéter está pegado al periósteo, además que existe esa compresión extrínseca de la clavícula y el riesgo de trombosis. Hay guías que dicen que la trombosis, si usted coloca un catéter subclavio, va desde el 30 hasta el 70% el número de trombosis cuando usted genera o tiene un paciente subclavio. ¿Cuándo ponemos subclavio nosotros? Realmente solamente que sea el único acceso, que es muy frecuente en este hospital aquí en el centro médico, que el único acceso que tengo yo es un subclavio. Muy bien, pues ya no tengo alternativa. Antes de llegar a un transauricular, pongo un catéter subclavio y lo trato de cuidar porque es mi acceso valoso. Entonces ahí ya justifico el por qué ya no pude hacer, el paciente ya no se puede dializar vía hemodiálisis por fístula, ya no tiene diálisis peritoneal y lo único que tenemos para hemodiálisis es una subclavia. Bueno, se justifica y se hace. Si hay una fístula en maduración, se sugiere no colocar el catéter central en esa posición. Esto es bien importante. Si nosotros vamos a cuidar una extremidad para una fístula, de preferencia no debemos de funcionarla para ninguna indicación médica. Debemos de cuidar esa fístula y hay países como Japón, Colombia, Chile, Estados Unidos, donde te ponen un brazalete para que cuides ese brazo y lo lleves al máximo para cuidar una fístula, que tengas una fístula de calidad. Eso también es válido cuando se tiene el protocolo y así se debe hacer, cuidar el brazo y no poner ningún catéter porque vamos a aumentar el riesgo de complicación y de trombosis. Las complicaciones de catéteres están a la orden del día. Pueden ser surgidas tras la colocación del catéter y puede clasificarse como agudas o precoces y tardías. Algún amigo mío siempre decía que no hay catéter de hemodiálisis fácil. Cualquier catéter de hemodiálisis se puede complicar. Y debemos de pronto de ser muy precisos como médicos. Si usted no le explica al paciente que usted puede morir o tiene riesgo de muerte por la colocación de un acceso vascular,
es decir mentiras. Debemos de decir siempre el porcentaje de acuerdo a la patología. Si hay riesgo de muerte, mencionarlo. Es muy importante porque el paciente puede morir por la colocación de catéter sin ningún problema y sin duda. Entonces debemos estar muy claros en esta parte en cuanto a las complicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no manejamos habitualmente pacientes con accesos vírgenes de primera vez. El mínimo, el paciente cuando llega a este hospital ha tenido 5 catéteres de hemodiálisis y les puedo decir que he tenido pacientes hasta de 30 a 50 catéteres de hemodiálisis en todo su historial. Eso es de pronto más complejo porque cada que ponemos un acceso, hay pacientes que hacen una respuesta inflamatoria severa y trombosan más rápido una vena, y hay pacientes que pueden tener un acceso por muchos años sin ningún problema. El mal posicionamiento es de las complicaciones agudas, que tengamos un quínquilo, una coladura muscular por fibrosis o por cuestión de compromiso óseo, por pegar mucho el catéter a la clavícula o haciendo punciones bajas, ¿no? El neumotórax lo tenemos muy presente cuando no lo hacemos de acceso subclavio. En yugular, la verdad es que el número de neumotórax son mínimos. Y en cuanto a las guías, sí hay un resultado muy significativo cuando usted pone por relación anatómica un catéter en relación a cuando usted lo pone ecoguiado. Ecoguiado, sin duda, se está difundiendo en todo el mundo, que sigue siendo una muy buena opción en la gente que ya tiene experiencia haciendo este tipo de abordajes. El neumomediastino, embolia aérea, punción arterial, sepsis, hematomas, arritmias cuando el paciente tiene hipercalemia, parálisis transitoria del nervio laryngeal recurrente por lesión del catéter en una punción lateral, ruptura o perforación del catéter, también la mala calidad de los catéteres de pronto no hay que no desconsiderarlas. Reacciones a la anestesia local, siempre es bien importante, yo le comento a los médicos residentes que rotan con nosotros del servicio de nefrología y del servicio de imagen, siempre pedir el paciente el peso seco, habitualmente ellos que están en la universidad lo saben, y aplicar la gilocaína que debe de ser, ¿no? Si nosotros conocemos que lo ideal es de 3 a 4 miligramos por kilo de peso de gilocaína simple y utilizar siempre la dosis tóxica de acuerdo al peso seco de 7 miligramos por kilo de peso. Con eso, si ustedes calculan esa dosis, siempre no van a evitar los efectos a la anestesia. Las reacciones vagales por la estimulación, perforación cardíaca o vascular y el tamponado. La verdad, las complicaciones, cuando no se tiene experiencia, yo he visto catéteres en cualquier parte del mediastino, menos en la vena, en la aurícula derecha. Las complicaciones tardías, sin duda, sigue siendo la secuela postrombótica y la infección son las que son más frecuentes. Abarca el conjunto de complicaciones que aparecen 30 días después de realizar el procedimiento, puede asociarse a mal manejo del catéter y el resultado es la pérdida del acceso venoso. Para evitar las complicaciones tardías, sin duda, en algún foro se comentaba, ¿quién es el que mejor maneja un catéter de hemodiálisis? Pues la enfermera capacitada. Debemos de tener cada día en todo el país más enfermeras capacitadas en el manejo del acceso vascular, principalmente el catéter de hemodiálisis. ¿Eso qué permite? Pues la garantía de que el catéter va a tener una vida media. Cuando no se tiene experiencia en este tipo de manejos, la verdad es que tenemos cosas muy caóticas. El más sellado del catéter, sin duda, es el coco de nosotros, porque un acceso vascular que pusiste un día antes y está mal sellado, al día siguiente está trombosado. Sin duda, debemos de fomentar este tipo de prácticas donde las enfermeras especialistas en manejo de acceso vascular deben de tener más apoyo y deben de tener más presencia en el manejo de este paciente. En las complicaciones tardías, la infección es la complicación más frecuente, estafilococo aureus, coagulados negativos, estafilococo aureus y Escherichia coli también, con mucha frecuencia tenemos pacientes infectados. ¿Y a dónde se ubica habitualmente la infección? A nivel del orificio, en el túnel y pueden hacer bacteriemia. El túnel, sin duda, es el lugar más frecuente de una infección. Hacen tunelitis el paciente y esto es por mala técnica de hacer. Pero cuando se tiene experiencia, como les comentaba, pues no tenemos este tipo de situación. Dentro de las complicaciones tardías,
las trombosis relacionadas al catéter venoso central. Las extrínsecas las vamos a dividir como la trombosis moral, la trombosis venosa central o la trombosis auricular, y las intrínsecas es la formación de la vaina inclina del catéter, trombo en la punta y trombosis intraluminal. No es raro, por ejemplo, que nosotros tengamos este tipo de pacientes. Paciente ya con cambios postquirúrgicos por toracotomía, este paciente había tenido ya un acceso transauricular con disfunción de este, y ustedes observan, por ejemplo, el paciente solamente tuvo un catéter yugular y con esto bastó para tener trombosis de la iluminada y de la vena cava superior. Entonces, las complicaciones, de pronto, yo he visto que un paciente puede tener 5 años un catéter de hemodiálisis y si no tiene trombosis, y he visto que el primer catéter que le pones a un paciente y en un mes está trombosado. El proceso inflamatorio es inherente al paciente y eso, pues, la verdad, no lo podemos controlar. Pero sin duda, el por qué le ponen tantos catéteres a un paciente es por el mal manejo del catéter, que no sabemos cuidarlo, y la infección es el cambio más recurrente de un catéter. Dentro de las complicaciones, cuando tenemos secuelas postrombóticas o estenosis centrales, como es este ejemplo, donde ustedes localizan la vena subclavia y una estenosis larga antes de la inominada, secundaria a la colocación de un catéter central. En este caso era un catéter de menos de 8 días, tuvo disfunción, se hace una flebografía para ver si tenía secuela y miren, pues si hay una secuela postrombótica significativa en un paciente agudo de 8 días de evolución. Es más frecuente que esto cuando se aborda subclavios, por eso yo les comentaba que subclavio de preferencia para hemodiálisis no se debe utilizar. Y es más frecuente cuando usted usa catéteres Mahurkar que catéteres tunelizados. También puede hacer trombosis venosa aguda y también hay casos documentados de linfedema por posterior a la colocación de un catéter central. De las complicaciones tardías, aquí el hemotórax, la perforación auricular y el tamponaje cardíaco, sin duda siguen siendo raras o poco frecuentes, pero no extrañas. O sea, sí debemos de considerar cuando hay un hemotórax, atención, con quién debemos de acudir. Es importante cuando ya protocolizamos un paciente y tenemos un hemotórax, hablar con cirugía general o los cirujanos cardiotorácicos que se nos apoye en caso de complicación o de perforación auricular. La verdad es que es bien importante tener este tipo de comunicaciones. Son excepcionales, pero mejor tener pensado un esquema de que si se me llega a perforar una aurícula, qué es lo que tengo que hacer y con quién tengo que recurrir. Aquí Fernando Reyes Flogaray, que es presidente de 4º año de aquí del hospital, que me ayuda con mucha frecuencia a montar este tipo de charlas y a buscar los casos, dice, pues hay que perforar todo, pero de preferencia el objetivo es no perforar el corazón. En las complicaciones tardías, el pinzamiento y la ruptura del catéter con migración también es algo raro realmente, pero cuando esto sucede hay que desmontar, hay que rescatar el fragmento migrado y tratar de buscar un acceso nuevo. Si este no está infectado, el acceso donde haya existido la ruptura, pues sin ningún problema se puede utilizar. ¿Cuál es la causa más frecuente en secundaria de la pinza costoclavicular? Es lo que les comentaba, el por qué no utilizar un acceso subclavio, sea Mahurkar o sea un catéter tunelizado. O sea, se asocia más a los implantados por quimioterapia o antibiótico-terapia. Estos son en los catéteres puertos o en los catéteres centrales. La disfunción del catéter, la verdad es que es nuestro foco. De pronto nosotros nos implica mucho tiempo salvar un acceso vascular, hacer la angioplastía, colocación de stent, y pones el catéter y el catéter no funciona, no tiene los flujos adecuados o se trombosa. Y la verdad es que cuando tenemos que recapitular y conocer de la hemodinámica del corazón, y sabemos que en aurículas pequeñas tenemos más riesgo de disfunción. Si la aurícula no es de buena calidad y el abordaje femoral es una buena opción, y debes de dejar en la vena cava inferior o en la aurícula vía femoral, pues también lo debes de hacer. La disfunción ante la imposibilidad de obtener o mantener un flujo de sangre extracorpóreo adecuado, flujos adecuados arriba de 350 o 400,
un quínquino o un acodamiento por mala posición de la punta, trombosis intraluminal o pericatéter. Habitualmente, estas son asociadas a mal sellado del catéter. El sellado del catéter es de acuerdo a la experiencia. Se puede utilizar heparina de 5.000 unidades, heparina de 1.000 unidades o hipertón. Lo que se tenga y lo que sea mejor para el paciente, que habitualmente ya se conoce, es lo que se tiene que utilizar. Se sugiere hacer angioplastía de la vaina de fibrina antes de un nuevo catéter. Esta es una rutina que tenemos. Si tenemos una vaina de fibrina documentada al retirar el catéter, debemos de hacer una angioplastía selectiva midiendo el vaso para romper esta vaina de fibrina y no nos estorbe o no sea algo que sea el impedimento para una buena función del catéter. Los accesos vasculares no convencionales, al tener pacientes con agotamiento de angioaccesos por cuestiones asociadas a su padecimiento, se debe de explorar de otras formas. Una de las formas alternativas es la cateterización translumbar de la vena cava inferior. Fue descrita por Lund en 1995. Si Lund bien fue uno de los primeros médicos que hizo esta técnica, un procedimiento por guía anatómica, como se hacía la técnica de los Santos para hacer abordaje arterial, él lo hizo para abordaje con la vena cava. En el hospital, en relación a la experiencia que tenemos con translumbar, la verdad es que nos facilita mucho, o es una herramienta muy buena para nosotros, la tomografía computada. La tomografía computada, hacemos marcaje por tomografía y posteriormente ya vamos a la sala de hemodinamia para terminar de poner el catéter. Voy a mostrar unos casos de la experiencia de aquí del hospital. Tenemos este primer caso, un paciente con agotamiento de angioaccesos. Ya no teníamos opción en esta alternativa. Subclavios, yugulares, femorales, agotados. La única alternativa transcavo, marcado por tomografía computada. Ustedes se fijan, aquí está la guía. Una vez que ya hicimos la guía, hacemos el túnel translumbar lo más lateral que se pueda para que no le externe el paciente. Y en este caso entramos a la aurícula, a la base de la aurícula derecha. Ahí dejamos el catéter, administramos medios de contraste, tenemos una secuela de la vena cava inferior con entrada a la aurícula, pero con flujos adecuados. Así queda el paciente. En su seguimiento hemos tenido, por ejemplo, este caso, llevamos cerca de 4 o 5 años con este catéter translumbar y afortunadamente no nos ha dado lata y no se ha trombosado. Es la verdad que una ventaja de pronto tener este tipo de suerte para no estar recambiando este tipo de catéteres. El siguiente caso. Muy bien. Si ustedes ven, se ve una placa pues no tan aparatosa, con una cardiomegalia, un engrosamiento del intersticio, y solamente con este acceso vascular que nosotros logramos permeabilizar. Si ustedes ven la placa, pues la verdad es que no tenemos algo vascular tan aparatoso, pero vean ustedes cuando nosotros nos dicen que esto es el último o el único acceso que tenemos para este paciente. Es el mismo paciente donde vemos el catéter que ella tiene, donde se ve trombosada la vena cava inferior, secuela postrombótica de la subclavia derecha, de la subclavia izquierda. Vean la red venosa colateral muscular, abarcando pues el plexo torácico. Estas colaterales pues, se van para todos lados, ¿no? Y aquí realmente es de pronto imposible para nosotros en pacientes crónicos tratar de repermeabilizar en estenosis tan largas, encontrar la vena cava y hacerle alguna alternativa terapéutica. Entonces la decisión en este caso, ya que teníamos permeabilizado la vena yugular, lo que hicimos a continuación fue tratar de fenestrar el trombo con una guía hidrofílica y catéter hidrofílico. Una vez que logramos pasar, incluso aquí hicimos un recambio con un microcatéter, colocamos un balón de angioplastía. El paciente ya tenía derrame pleural, esta no es complicación por la angioplastía. Se hace una angioplastía selectiva, hacemos una muy buena dilatación y vean ustedes aquí donde empezamos a la liberación de un stent venoso. En este caso, si no me recuerdo, fue un silver vena de Cook, el que colocamos en este trayecto trombosado y repermeabilizar la vena cava inferior. El resultado final y el seguimiento es angioplastía. Aquí la verdad, colocación de stent. El stent se colapsa donde tenemos una secuela severa
y no tenemos una muy buena apertura del vaso, pero más sin embargo, suficiente este diámetro para que podamos colocar un catéter de hemodiálisis. Este es el control posterior a la angioplastía, de algo que teníamos prácticamente trombosado, a esta recanalización donde ya por diámetro podemos pasar un catéter de hemodiálisis. Una vez que logramos esto, se colocó el catéter sin ninguna complicación. El siguiente caso, un paciente que nos mandan también como único acceso. No había otra alternativa aquí más que el abordaje subclavio, que aunque yo he mencionado en la charla que no vale la pena o lo debemos usar lo menos posible, pues aquí no teníamos otra más que poner este subclavio, porque ya lo habíamos analizado. Y vean el reflujo a la vena yugular, la trombosis hacia la vena cava, con colaterales múltiples aquí, pero realmente no hay visualización de la vena cava superior, tampoco de la aurícula. Tuvimos la suerte de pasar una guía, hacer con un balón largo, hacer una angioplastía. Por lo menos aquí hacemos en 2 tiempos la angioplastía. Esperamos, si primero metemos un balón de 6 o 7 milímetros, y aquí un balón de 8 o 10 milímetros, de acuerdo al diámetro que nosotros queramos llegar. Ya con la angiografía la venografía de control, logran ver ustedes un paso filiforme de la vena cava suficiente para pasar a una guía y una angioplastía. El resultado es la colocación de este catéter de hemodiálisis y la colocación del stent. Vean aquí un stent que nos está dando la forma de la vena cava y el catéter. Habitualmente cuando se infecta este catéter, pues la verdad no nos cuesta mucho trabajo volver a tener una guía de soporte para volver a colocar un catéter en caso necesario. Y este paciente, la verdad es que tenemos más de 5 años de experiencia con él y ahí anda con su catéter. Afortunadamente, este acceso nos ha servido en estas condiciones. El siguiente caso, un paciente también agotado, cambios por toracotomía, porque el paciente ya era su segundo catéter de hemodiálisis vía auricular por disfunción, una aurícula muy pequeña. Hicimos un mapa vascular donde vean los cambios por toracotomía, trombosada la vena cava superior por abordaje de subclavia derecha, también por abordaje de la subclavia izquierda. Vean los accesos femorales, trombosando los segmentos iliocavos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, con una red venosa colateral importante, con puentes transcúbicos. Realmente aquí se convierte en un reto para nosotros tratar de encontrar un lumen o una luz para hacer un acceso vascular. En este paciente hicimos una recanalización ecoguiada vía vena yugular interna derecha, angioplastía selectiva en 3 momentos. Metimos primero un balón pequeño de 4 milímetros, luego de 8 y llegamos a un balón de 12. Y la verdad, después de esto colocamos un stent venoso sobre la vena cava, aquí se notan los extremos proximales y distales del stent, y el catéter tunelizado. La verdad, cuando yo ya tengo este tipo de pacientes y la experiencia que tenemos aquí en el hospital, si ya es el único acceso que tienes, es el acceso valioso, vale la pena irse a las guías y ver cuál es el mejor catéter que hay para este tipo de pacientes. Y sin duda, lo que mejor se tiene en el mundo es el catéter simétrico. Por arriba del catéter escalonado, punta en escopeta, punta en roma o el dicotomizado, toda la variedad de catéteres tienen su utilidad, pero la experiencia es cuando nosotros tenemos un catéter simétrico del tipo palindrome zafiro o palindrome normal, la verdad es que tenemos mucho mejor flujos de hemodiálisis, el sistema que tiene con los hipotubos para liberarlo, la verdad muchas herramientas que este tipo de catéter sigue siendo para mí muy noble. Y yo sí lo prefiero, si voy a intentar salvar un acceso vascular, si no tengo este tipo de catéter, lo pienso 2 veces, o dejo un Mahurkar y luego lo recambio por un catéter de punta simétrica que sigue siendo muy recomendado en todo el mundo. El siguiente caso, no es extraño que de pronto único acceso vascular, disfunciona el catéter en su hospital general de zona, no lo pueden retirar, y como no lo pueden retirar, lo cortan y lo dejan sepultado.
y nos lo mandan a nosotros como único acceso vascular para hacer rescate. La verdad, este es un catéter dicotomizado, una punta más larga y una punta corta, que es la arterial, y este es el escenario al que nos enfrentábamos. Antes de llegar a un catéter transauricular, hicimos punción de este abordaje con una flebografía derecha, donde documentamos el paso hacia la vena cava, pero con un paso filiforme aquí en la iluminada y en la subclavia derecha. No pudimos hacer abordaje derecho, lo recuerdo muy bien en este caso, y ya que hicimos el abordaje para poder fenestrar, no pudimos fenestrar este trombo, tratamos de hacerlo con guías pequeñas, y una vez ante la imposibilidad, tomé la decisión de tratar de salvar esto. Lo que hice es rescatar, exponer el catéter que venía, que lo habían seccionado, lo recuperé, pasé una guía, hice angioplastía y coloqué de inicio un catéter Mahurkar. La verdad es que no quedó donde debería de haber quedado, que lo ideal es en la aurícula derecha, estamos en la vena cava superior, se modernizó y después tuvimos la suerte de poner un catéter tunelizado simétrico con una sobrevida, en este caso, si no me recuerdo, de 5 años. El siguiente caso, un paciente también con abordaje catéter Mahurkar, subclavio derecho, extremo distal en la vena cava superior. El escenario es que el catéter disfunciona, y disfunciona porque está en el callado de la vena ácidos. Se fijan aquí, pues está trombosado. Vemos un paso filiforme de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. Entonces tomamos la decisión de hacer una angioplastía de la vena cava en diferentes momentos. Y vean, con la angioplastía, por lo menos ya se ve la vena cava, tiene una secuela muy significativa, y también ya visualizamos la aurícula. El secuestro que tiene ya Salacigos, pues ya es menor. Nos costó trabajo pasar, la verdad es que en esta secuela muy apretada, pasar este catéter, logramos llegar a la vena cava con flujos adecuados, y el paso final fue, en un siguiente intento, bajar el catéter hasta la aurícula derecha. La verdad es que son retos muy importantes para nosotros de pronto tener un acceso que dice, ¿por qué es un clave derecho? Porque no teníamos otra alternativa, ni no teníamos opción tampoco para trascabo, y logramos rescatar con un éxito este tipo de catéter. Muy bien, pues aquí, amigos, les dejo la bibliografía, las guías. La verdad es que cada día tenemos que estudiar más las guías, no porque sean una religión, sino porque nos ilustran, son guías muy serias, las que ustedes quieran leer. Y siempre es bien importante hacer un equipo, hacer un grupo con su nefrólogo, su neurólogo intervencionista, porque finalmente ellos captan al paciente y nosotros hacemos la parte de pronto a veces que es más sencilla de poner el acceso vascular, pero el seguimiento lo hace el nefrólogo y lo hace la enfermera experta en hemodiálisis. Y la verdad, si tenemos un buen equipo, pues el catéter va a durar el tiempo necesario para tratar de buscar un trasplante renal si esto va para allá, o para que tenga una buena calidad de vida del paciente. Pues nuevamente agradezco al comité organizador, a Fernando Reyes Flagaray, que me apoya con todo este tipo de material, y al ingeniero de Reliable, para que la verdad, pues nos tiene paciencia, nos tiene toda la infraestructura para que nosotros tengamos la oportunidad de mostrarles a ustedes este material. Muchísimas gracias. Dejamos los correos para cualquier comentario. Muy buenas tardes.